Son las 9:15 minutos. 9:15 minutos. José La Luz. Bueno, gracias Julio y buenos días y feliz inicio de semana para toda nuestra audiencia. Miren, ya Donald Trump está configurando su posible gabinete y se habla de Rudolph Giuliani para fiscal general. Donald Trump estuvo en un programa anoche y 60 minutos. exactamente, y habló de su posición frente a las migraciones. La varió un poco porque él estaba hablando de deportar 11 millones de personas, ahora la bajó a 2. Así que, pueden ser 3 también, pero bueno. Pero su plan era ese siempre. De 11. Los que habían delinquido y decir, bueno, vamos a ver qué pasa con pero lo que que quiero significar tú con tienes doble nacionalidad, ¿no? No, porque lo que quiero significar es que Giuliani tuvo un impacto cuando fue fiscal de Nueva York y después primero fiscal y después alcalde. Pero lo que más ayudó a Giuliani fue el tema del aborto, que se había aprobado en los 70 y cuando él llegó a la alcaldía ya tenía 20 años y estaba mostrando resultados impresionantes porque la mayor cantidad de abortos, que el aborto es una expresión de la improvisación sexual, entonces a mayor pobreza más improvisación y los sectores más marginales de Estados Unidos eran los que presentaban mayores tasas de improvisación personal. No, es la improvisación en sentido general. En la pobreza, tú no te puedes tiene atracción. En la pobreza tú no te puedes planificar porque para tú planificarte tienes que tener recursos disponibles. En la pobreza tú improvisas todo. Entonces, los sectores que más evidenciaban eso eran los más marginales y pobres. Y cuando tuvieron el acceso al aborto, entonces dejaron de nacer en Estados Unidos muchísimas personas que en otro caso hubiesen sido considerados pasivos sociales. Y eso ayudó mucho a Giuliani. Pero las deportaciones fueron clave. De hecho, aquí toda la semana nos llega un grupo por el efecto Giuliani todavía. El problema de los dominicanos es que nosotros no tenemos para dónde deportar dominicanos. Es el gran problema. Por eso el modelo de Giuliani no se ha podido aplicar en ninguna otra parte del mundo, porque las deportaciones y el aborto son los dos factores clave de ese proceso. Y aquí las religiones tienen mucho peso e impiden tanto el tema de la planificación como el tema del aborto. Aunque Giuliani es conservador y católico, incluso con un perfil de ultranza. Sin embargo, él pudiera mostrarle objetivo a Donald Trump si Donald Trump lo nombra como fiscal general y pudiera coordinar las políticas migratorias en todos los estados, independientemente de las políticas locales de cada estado. Por otro lado, quería decir, este tema de la Junta brevemente, a mí particularmente, el tema de la Junta no le veo mucho sentido, ¿no? Yo creo que desde el año 1994, cuando Balaguer salió del escenario electoral, aquí no ha habido traumas electorales. Tenemos 20 años de estabilidad electoral. El único amago de fraude, si se le pudiera considerar así, porque yo no he visto una investigación objetiva al respecto, fue el de los palitos que se hizo en Santiago en el 2002. El de los ceritos y los palitos. El único amague que afectó a Domínguez Brito. Ese de los palitos y los ceritos, ese fue un intento fraudulento. Después de ahí se sellaron las actas en caliente y del 96 para acá las elecciones han sido confiables. En todos los procesos electorales hay irregularidades. La mayor irregularidad de fue la parte tecnológica, que no se probó, que no se montó, que no se hizo por consenso. Entonces, salvo eso, aquí los resultados son lo que decían las encuestas. Lo que decían las encuestas, incluso Abinader sacó más de lo que esperaban las encuestas, por los problemas internos que tiene el PLD. Si no, Abinader no hubiese pasado de un 30. No hubiese llegado a un 30. Si el PLD hubiese estado verdaderamente unido. Entonces, yo no sé cuál
¿por qué la oposición te abandona la agenda de la ley de partidos y garantías electorales para asumir una agendita de junta? Que pongan 5, ¿cuál es la importancia de esa vaina? Si tú tienes la fiscalización de la parte técnica electoral, que hagan lo que quieran, que pongan a quien quieran. El PLD era minoría en el 2002, después de la junta de Morel Cerda, que amontó en el 98. Que llevó a Balaguer y a Leonel a firmar un documento conjunto en contra de esa junta. En el 2002, con la junta de Morel Cerda, el PLD perdió las elecciones, nada más sacó a José Tomás Pérez. Hipólito dijo con muchísima precisión, con una precisión de Bisturí, si sacan más de 2 senadores me voy para Gurabo a sembrar yuca. Creo que sacamos a José Tomás Pérez y creo que a Bauta, ¿no? ¿O no? No. José Tomás solo, no, teníamos 2. No. Yo sé que teníamos 2. José Tomás Pérez. Pérez. Bueno. Creo que fue Roberto Él- Salcedo él- que ganó en la capital también. Eso sí, él adquirió el mote del senador solitario. Bueno, pero el hecho es que el PLD perdió en el país entero, pero ganó las plazas electorales más importantes. Y se sintió cómodo. Porque sabía que lo de Santiago había sido medio un manto ahí de medio de intransparencia. Y eso le proyectaba escenarios favorables para el 2004. ¿Qué pasó en el 2004 con Hipólito siendo presidente y controlando la Junta y controlando la Suprema Corte de Justicia? El PLD ganó las elecciones. ¿Quién fue el primero que reconoció el triunfo del PLD la misma noche? Hipólito. Pero Santiago siempre lo ganó. El PLD no lo ganaba hasta ahora. El PLD lo había perdido. Yo lo que digo es, yo estoy hablando de que aquí no hay traumas electorales después que Balaguer salió del escenario. No hay traumas electorales. Si usted ahora, hace su tarea, debe ¿dónde está la mayor perversidad que se pueda acumular en una sociedad? En el financiamiento electoral. Sin límites. Sin establecer el origen lícito de los fondos que se usan, sin transparencia, porque esos son esos 3 factores. No hay límite, no hay transparencia y no tiene un origen lícito probado o demostrado. No hay forma de hacerlo. Todo el mundo deberá declararle al Estado lo que le da a los candidatos, ya sea de manera personal o de manera corporativa o empresarial, para que la gente sepa cuáles son los compromisos que se asumen. Pero ahí es que debe de concentrarse la oposición. Es ahí que tiene que concentrarse. Las alianzas más perversas contra la sociedad es en el financiamiento electoral que se establecen. ¿Por qué ustedes creen que un constructor se dé el lujo de hacer una carretera que con saliva se desbarata? ¿Por qué ustedes creen que se dé el lujo? Se dé el lujo de hacer eso porque da cuarto para la campaña y después no hay autoridad para fiscalizarlo. Se vuelve parte de una asociación político-electoral gubernamental. Y entonces ya la autoridad para fiscalizarlo, entonces se debilita, porque tú estás fiscalizando un socio. Por eso es tan importante la transparencia en el financiamiento electoral, que es lo que yo creo que la oposición tiene que perseguir, a menos que la oposición quiera llegar para hacer lo mismo. A menos que la oposición quiera llegar para hacer lo mismo. Es muy difícil que un partido en el poder procure la transparencia electoral, la transparencia del financiamiento electoral. Esa tiene que ser una presión de la oposición si estuviera unida. Es lo que yo particularmente entiendo. Durante la campaña electoral denuncié varias veces lo que pasaba con eso. Y nadie me llamó, a nadie le importa esa vaina. Todo eso es bulto. Pueden poner a quien quiera, como dice Cortés. No importa de quién sea el trigo de los caminos. Lo importante es que se vuelva pan, aunque sea en la mesa de tu enemigo. Eso no importa quién pongan ahí. Obviamente, si nosotros podemos fiscalizar los procesos internos. Y todos los delegados todos los partidos tienen delegados electorales. Tienen delegados electorales y los delegados electorales tienen sus equipos de asesoramiento técnico, de asesoramiento electoral. Pues Julio a veces me dice, no, porque lo importante de ahí es el registro civil. Bueno, pero nosotros tenemos un partido político que lo controla todo. El Congreso, el Senado de la República está
permanentemente monitoreando eso y cualquier anormalidad pues se corrige. No quitamos una cámara de cuenta entera una vez y barrimos con todos los jueces y le hicimos un juicio político. Entonces, eso se puede controlar. Yo realmente no le veo la importancia al tema de la Junta. Para mí eso no tiene ninguna trascendencia. Por último, quería decir lo siguiente. Miren, si ustedes cogen un mapa, Google Maps, y ponen el mapa mundi, el mapa completo, van a ver que a la derecha, en su mano derecha, en la parte occidental, tienen a Sudamérica. Ahí está Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela, Belice y Perú. Si ustedes ven el mapa en función de su mano izquierda, pero en la misma dirección, van a ver Australia, que mira de frente a Chile y Argentina, van a ver a Vietnam, que mira de frente a Venezuela, van a ver a Papúa Nueva Guinea mirando de frente a Colombia. Entonces, hay unos vientos que normalmente soplan de aquí de América para allá, para el sudeste asiático. ¿Qué sucede? Que en invierno, por rotaciones de la Tierra, que es lo que creen los científicos, esos vientos alisios dejan de soplar para allá. Cuando esos vientos están soplando para Australia y para el sudeste asiático, entonces las aguas de Sudamérica se mantienen frías y permite que muchos nutrientes suban y hay muchos peces y se mantiene un ecosistema viable en las costas sudamericanas. ¿Qué ocurre cuando esos vientos dejan de soplar? Entonces, esas aguas que estaban frías se vuelven calientes porque vienen de allá para acá. Y cuando esas aguas se calientan, los peces se van porque no hay nutrientes. Y los campesinos peruanos le llaman el niño a eso porque ese fenómeno se da en invierno. Y ellos lo comparaban con la venida del niño Jesús. Por eso se llama el niño. Es un fenómeno que dura entre 3 y 7 años, todos los inviernos. Entonces, los expertos meteorólogos le están atribuyendo al niño la lluvia que se han estacionado sobre nuestro país. Eso es muy peligroso. Recuerden las tormentas Olga y Noé, que dice Gloria Ceballos que no fue por el fenómeno del niño, que eran tormentas, pero que nos costaron muchísimas vidas, precisamente en esta época, pero a finales del 2007. Recuerdo que fue 30 de octubre del 2007, más o menos por ahí, 29 o 1 de noviembre, donde vino la tormenta Olga o Noé, no sé cuál fue primero de las dos, si la tormenta Olga o la tormenta Noé, pero Olga fue primero. Y esas dos tormentas nos costaron muchísimo vidas y sacrificio económico. Pero, ¿qué ocurre con esto? Bueno, señores, se están cayendo las escuelas, las verjas de las escuelas, los edificios gubernamentales que se han construido y sobre todo las carreteras. Y yo escuchaba la participación de Gonzalo esta mañana que él dice, bueno, si queremos una carretera buena hay que pagar más. Oye, esa vaina. Podemos tener una super carretera, pero nos va a costar muchísimo dinero. Y con el presupuesto no vamos a poder hacer 2 obras. Señores, eso que dijo Gonzalo, él dijo, en mi gestión no ha habido ningún problema. Sí, pero hay que ver los fallos. Esa carretera, Higüey, Miche, Sabana de la Mar, Atomayor, esa carretera yo la recorrí hace un año. Yo la saludaba como una maravilla, pero yo la veía por arriba. Yo no la veo por abajo. Yo no sé cuánto costó eso. Pero yo estoy viendo la foto. Era una cáscara asfáltica que tenía. No se hicieron los estudios de suelo para determinar dónde eso podía flaquear en un momento de lluvia. Y uno entiende que fenómenos como este del niño o la niña son impredecibles. Pero, señores, son obras de infraestructura que cuestan miles de millones de pesos. En esta región y en Entonces, hay que verificar a ver si ahí se hizo, si los contratistas pusieron en esa carretera los materiales necesarios, hicieron los estudios necesarios y si cobraron por eso. Porque de lo contrario, señores, nos están cogiendo de pendejos como sociedad. Cambio y fuera.